Bueno, Silvia, entonces empecemos. Yo siempre empiezo estas conversaciones como por preguntarle a las personas cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con la trova. O sea, si tenés de pronto claro el momento de la primera vez que escuchaste trovar, a quién fue, cómo fue tu acercamiento a la trova, o sea, o tu contacto con la trova. Bueno, Aldo, qué rico estar aquí primero que todo y lo que estás haciendo es una maravilla para la memoria, para la historia de ese arte tan espectacular que tenemos que es la trova. Sí, tengo claro cuándo fue mi acercamiento con la trova. Festival Nacional de la Trova, 1976, mi papá lo estaba escuchando. Ese fue el primer acercamiento mío. El festival del 76 entonces lo transmitieron por radio, porque lo Sí, estaba por escuchando él. radio. Y, Y lo y, estaba grabando. Mi ajá, papá, cuando eso estaba, era grabación en cassette sí. y yo le ayudaba a grabar, entonces casi que todo el tiempo estaba pendiente para poder parar el cassette, volver a arrancar para grabar el festival a mi papá. ¿Y vos te acordás como de qué impresión te causó como la trova o simplemente lo hacías como por seguirle la corriente a tu papá? No, a ver, primero que todo porque a mi papá le encantaba Sí, y pues yo lo apoyaba a él porque lo había oído ya hacer por ahí algunos versos sí, y la verdad es que yo, si bien con la trova no estaba todavía muy socializada, sí con la poesía, que yo en el colegio hacía poesía y participaba en los concursos de escribir poesías. sí. Entonces, a partir de ahí yo veía que había mucha relación de la trova con la poesía y bueno, otra forma de expresar una poesía. Y ya me encarreté más que todo por las rimas, por saber que sí, que era como el mismo corte que uno podía hacer de poesía. Y ahí arrancamos pues como mi papá y yo ¿Y tu papá empezó también en esa época con la afición a la trova o él empezó desde antes. cuándo? Antes porque si bien no lo grabó, mi papá sí estuvo en el festival del Parque Norte. Y digamos, ¿qué trovadores recordás vos de esos primeros que empezaste a escuchar en esas En grabaciones? esas grabaciones del Godo Fernández, El Godo. el Godito sí, porque el Godo se hizo muy buen amigo de mi papá y el Godito iba por ahí una vez a la semana a mi casa. Entonces hay buenos recuerdos del Godo. Si bien no lo conocí como de muy de cerca, Leonel Guillén Ujú, también es de esa época. sí, Eh, ¿Quién más como de esos años? De esos años, Ladrillo. sí. Pero háblame un poquito como de lo que te acuerdas de cada uno, si te Ah, acuerdas de bueno. algo. Por ejemplo, el Godo, ¿cómo era? No, el Godo era ¿cómo lo definiría yo? Una persona como un errante, Ujú, una persona callada, de voz muy sí, gruesa, muy destemplado, sin embargo, él trataba de tocar su tiple, nunca, nunca se sentaba en silla, él siempre era en cuclillas, y todas las fotos que hay en mi casa de él, nunca se sentó en la sala, era a un lado de la sala en cuclillas. ¿y por qué? No, que le parecía más cómodo y siempre hacía cuclillas. Y así tocaba el tiple. En cuclilla era capaz de tocar el tiple. Sí, el Godito era una persona muy especial, muy especial. Y ya era como veterano él para esa Sí, época, sí, ¿cierto? mucho, mucho. Y entonces él vino de algún pueblo, era como de Medellín o qué. No, el Godito no recuerdo si vino a algún pueblo. Sí, Lo que sí es que nosotros lo llevábamos a veces como por los lados de Buenos Aires, donde él estaba como viviendo con un familiar. sí. Sí, Bueno, me hablaste también de Guillén. Guillén. Guillén lo escuché en el festival. Un Sí. señor con una voz muy fuerte, una voz arrolladora, diría yo. Arrolladora de muy buen verso. Excelente verso. Bravo. Me parece a mí que era un poquito bravo, pero no más, porque ya Guillén muy rápido se nos fue. Sí. Entonces, no fue mucho el contacto. ¿Escuchaste o llegaste a ver a Gregorio Becerra? Gregorio Becerra no. No, solo lo que contaban de sus trovas, de lo que alguna vez escribieron, pero no. ¿Y te acuerdas lo que contaban de las trovas de él? ¿Cómo era él o qué o no? No, Ok.
Jorge Mario Correa. Ah, bueno, pero es que esa ya es una época de unas personas más jóvenes, digamos. Pero Jorge Mario fue rey en el 76, o sea, yo es como en el orden de Sí, los reinados. sí. Jorge Mario, pero ellos, incluso Jorge Mario y Hernán Darío Incapié, que eran casi que la pareja, Ajá. ellos dos, todos dos eran estudiantes de medicina Ok. cuando participaron en ese festival. Entonces eran, diría yo, unos muchachos jóvenes con relación al resto de participantes en esa época. Era ya como esa transición de un grupo de personas muy de pueblos campesinos a esa transición a llegar muchachos universitarios de ciudad al concurso. ¿Y de ellos, de qué te acordás? O Eh, de Jorge Mario primero. De Jorge Mario, una persona muy inteligente para trovar, muy inteligente y que no se salía, digamos, como de sus cabales cuando lo atacaban o algo. No, supremamente una trova muy fina, una trova con una métrica perfecta y yo pienso que ahí también se dio una transición importante y es que nosotros estamos acostumbrados pues a los anteriores que se montaban un poquito con tragos a trovar, muchas veces casi que borrachos a trovar, mientras que esta nueva, digamos, generación, esa nueva etapa, Jorge Mario, Hernán Darío, se montaban totalmente sobrios a trovar. Entonces se fue dando como esa transición también de sacar un poquito a los trovadores de esa necesidad de tener que ingerir licor para poder hacer buena trova. Entonces Jorge Mario, de verdad que sí, inteligentísimo, excelente trovador, pues por algo fue rey nacional de la trova y hacía una pareja excelente, tanto cuando estaban en festival como participantes como por fuera, con Hernán Darío Incapié. Entonces, Jorge Mario Correa muy inteligente y una trova muy fina. Ahí se veía como ese contraste ya de los trovadores como de la ciudad y los trovadores del campo. De hecho, hay varias tandas de trova en donde se da como ese choque. Exactamente. Que ellos son como más intelectuales y les empiezan a sacar ventaja por ahí A las personas como Leonel Guillén, como el Godó Fernández, como Ladrillo, siendo excelentes trovadores con su verso muy enfocado al campesino, a las cosas lindas, sí, a todo lo del campo, el cultivo, a enfrentarse con estas personas que eran de ciudad, universitarios, intelectualmente más formados, pues en ese sentido. Pero esa transición fue muy interesante, uno ver enfrentado a un Leonel Guillén o a un Ladrillo con Jorge Mario, muy interesante. Ok. ¿Qué percepción tenés vos en esa época digamos, qué penetración había tenido la trova ya como en la cultura antioqueña? O sea, ¿todo el mundo tenía que ver como con la trova o era algo como de un nicho muy pequeño? ¿O en qué momento se volvió masivo si es que lo fue? Bueno, ¿qué pasa? Yo pienso que pues yo todavía estaba, digamos, muy joven, pero sí recuerdo que tal vez al primer festival que pude entrar fue en el Coliseo, que no tenían muy buena acústica, uno perdía mucha parte del verso porque la acústica del Coliseo pues no estaba hecho realmente para eventos musicales y artísticos de este tipo. Sin embargo, se llenaba el Coliseo, se llenó el Coliseo. Entonces dice uno, bueno, si tiene un público que dice uno, pues inicialmente eran los de los pueblos que venían a apoyar al trovador, los de los colegios o de la universidad, más los familiares, pero yo pienso que eso se fue como regando de voz en voz y uno se arrastraba a compañeros y todo esto se fue convirtiendo ya en un evento que si bien yo pienso que todavía le falta ser mucho más popular, pero ya sí por lo menos la gente iba. Sí, ese festival, según lo que yo he investigado, aquí no podemos dar como por verdades, porque sí, son recuerdos de hace mucho tiempo, ese festival del Coliseo pudo haber sido el del 78. Más o menos. Que fue el que se ganó Miguel Ángel Zuluaga. ¿Vos tenés algún recuerdo de si fue Miguel Ángel? ¿Qué otros trovadores viste allá trovando en vivo en ese Coliseo? No, que me acuerdo de Hernán Darío, de Jorge Mario, de Miguel Ángel, de Jorge Carrasquilla. Sí. En ese festival, no recuerdo más. Ah, del Godo,
que participó en ese festival también, pero por la cercanía que teníamos en la casa muchas veces íbamos a acompañarlo a él. Sí, de ahí no me acuerdo más. Y digamos esos eventos, ¿cómo era un festival de la trova así en esa época? O sea, se consumía mucho licor, Demasiado. se bailaba, ¿qué pasaba en un festival de la Bueno, trova en esa ¿qué pasa época? en un festival? Eso es, hágase cuenta, una feria de flores, una fiesta, una corrida de toros. Sí. La gente iba, compraba demasiado trago, demasiado trago, incluso en las graderías del Coliseo, sí, y abajo. Eso estaba organizado bajo unas mesas, arriba en las graderías, mucho trago, mucho. Y siempre la música que se hacía en los intermedios era música de carrilera, música bailable, digamos. Y si la gente bailaba, y bueno, de ahí salieron también y de las primeras presentaciones de las hermanitas Calle, ellas muy jóvenes, ellas también. Ahí tuvieron que ver mucho, digamos, con los festivales porque era como la música, digamos, popular que se escuchaba en esos eventos. Ya había se empezaba a ver como temas así de los mafiosos, esas cosas en esos eventos, o en esos primeros no tanto. No. Eran más bien sanos. Sí. O sea, ¿qué clase de gente iba al Festival de la No, Trova? lo que te digo, la gente que venía como a acompañar, porque a veces, supongamos, trovadores que eran muy importantes en su región, contrataban buses de la región y venían, sí, venían. Que iba a trobar un trovador de cierto barrio, también contrataban buses y los llevaban y el bus esperaba hasta que se terminara el festival, que era más o menos alrededor de las 2, 3 de la mañana, y se regresaban. Eso era lo que se hacía. Y eran festivales muy largos, porque se enfrentaban todos contra todos. De alguna manera se percibía como ya el cansancio en la noche, o no, la gente pedía más y quería más. No, la gente pedía más y quería más, pero ¿qué pasaba? Por decir algo, pues viniéndonos ya cuando ya se puso límite y tiempos o número de trovas para una tanda, allí no dependiendo de cómo estuviera de buena, los jurados dejaban que siguiera. Ah, no, siga, no, todavía no toquemos. Y esos se iban, pues, tandas muy largas y otras que las cortaban rapidito porque o no entusiasmaba a la gente o no entusiasmaba al jurado, digamos. Entonces la cortaban rapidito. Eso no tenía un estándar, realmente. Aprovechando que vamos como con el orden cronológico, Sí. hablemos un poquito de Miguel Ángel Zuluaga, o sea, porque pues fue el que ganó, parece ser, ese festival del Coliseo que fue el del 78. Digamos, ¿qué percepción tenés de Miguel Ángel Zuluaga? ¿Cómo era en esa época? Ven, Miguel, yo pienso que no ha cambiado mucho de esa época ahora. El mismo, el personaje jocoso, de una sonrisa amplia, inteligente en su trova, que a veces hacía trovas cojas, pero de eso le sacaba gusto, pues, porque la hacía así simplemente para mirar la reacción del contrincante. Bien interesante esa situación. Y él se ríe de sus errores y tiene una característica importante. Miguel Ángel jamás pone de menos a su contendor. Sí, siempre trata de que salga una trova, de sacar a flote una trova, una tanda de trovas buena, que sea enriquecedora, y él busca cómo ayudarle y apoyar a ese otro trovador para que sea una cosa que llegue a un final feliz, digamos, a un buen término, una tanda. Eso es de admirar de Miguel Ángel, y es una persona que siempre ha reflejado felicidad trovando. Pienso que Miguel Ángel no muestra, por lo menos, los nervios que muchos otros trovadores sí muestran en la tarima. Miguel se sube con mucho desparpajo a trovar y hace excelentes trovas, y la parte de improvisación, digamos, es buenísima. Para redondear como los otros trovadores que habían en esa época, que de pronto no fueron reyes, podemos hablar por ejemplo de Macías. Macías llegó también por ahí en ese año, el 78. Sí, Luis Fernando y Hernán Darío. Yo te insisto en Hernán Darío porque fue un excelente trovador, excelente, también que no llegó a ser rey. Hernán Darío Incapié no llegó a ser rey, pero yo pienso que a él le faltó, no sé qué, porque de verdad que muy buena trova. No, y es que según la investigación que he hecho, el Hernán Darío fue virrey del 78 sí, y el 79. Sí, es que excelente trovador Hernán Darío.
y tenía un hermano también que trovaba bastante, Ernesto Incapié. Ernesto. Ernesto más músico que trovador, pero también trovaba. Ernesto tocaba, mejor dicho, muchos instrumentos de viento. También fue a la Asociación de Trovadores, participó en festivales. Bueno, Fernando Macías, un trovador, un poeta trovador. Fernando realmente muy dedicado a la escritura de libros, a la poesía. Fernando, mientras estuvo como en esa época, fue que escribió uno de los libros que yo pienso que ha sido de los libros más importantes de él, Amada está lavando. Es de Fernando Macías, también muy buen trovador. Es como del mismo grupo, Hernán Darío Incapié, Jorge Mario Correa y Luis Fernando Macías. ¿Por qué crees que se dio como ese fenómeno en esa época de esos trovadores universitarios en la trova? Porque, y lo mismo hablaba con Jorge Mario, me mencionó incluso otro que llamaba Gustavo García. Sí, Gustavo García, sí, era secretario del municipio de Medellín. Ajá. Sí. Yo pienso que la trova fue penetrando los estamentos universitarios desde el punto de vista de literatura como tal, o sea, como literario, y la universidad en algún momento empezó también a apoyar esas manifestaciones artísticas, y algunas veces en las fiestas, hablo de la de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, del Liceo Antioqueño, antes que la universidad, fue en el Liceo Antioqueño, que estábamos todos en bachillerato todavía, hacían el festival de trova en el Liceo Antioqueño. Yo pienso que ahí fue donde empezó como a promoverse este cambio, digamos, generacional o del lugar de la trova, que ya no era solo los sitios de las poblaciones, los pueblos, sino ciudad. Y fue a la par con el Liceo Antioqueño empezó y arrancó también el Gilberto Alzate Avendaño, que yo pienso que fueron los dos primeros liceos que dentro de su expresión literaria empiezan a hacer festivales, porque yo fui al primer festival del Liceo Antioqueño, donde todavía estaban en bachillerato Ramón Humberto Moncada, Ovidio Moncada, Héctor Mario Herrera, y ellos allá participaron, muy sardinos todavía, eran pleno bachillerato pues. Pero yo pienso que de ahí también arrancó, porque ellos siguieron con su trova, y ya se convirtió en universitarios, y ahí ese fenómeno casi que de cambio. Pero me parece muy interesante porque digamos que fue digamos, la academia y los colegios los que empezaron como a traer otro tipo de trovadores que finalmente marcaron ya una época, los Pucheros, los John Jairo Pérez, sí. Ya, o sea, fue ese enganche, y que uno hoy no percibe como ese interés de los colegios en la trova. Yo pienso que perdió fuerza en la medida en que, más que todos los profesores de español, que era donde como que arrancaba y atraía esto, dejaron como de esa parte. Yo no entiendo por qué, porque me parece que la trova es una expresión muy autóctona, muy literaria, donde se puede sacar muchas cosas para enseñar español y literatura, y dejaron como ese apoyo. Sin embargo, ahorita otra vez pues vuelve a surgir una cantidad de escuelas, si bien no muy ligadas al liceo, pero sí escuelas hechas por trovadores, donde se sigue el legado. Y yo alguna vez decía que el Ciudad de Medellín, antes el Festival Ciudad de Medellín, antes de pensar en hacer todo ese montón de preselectivos, era llevar esos preselectivos a los colegios. Sí, y enseñarles a los muchachos, o sea, hacer un convenio y empezar con lo que está en un momento dado Pimentón haciendo en Itagüí, en los colegios, en una cosa y en la otra, porque me parece que eso es perpetuar una expresión artística y literaria tan bonita. Y acercarla totalmente a los estudiantes, o sea, ponérselas ahí, porque pues ahorita tienen un celular de todo y es ponérselas ahí. Pero, ¿sabes qué? Ahorita que estamos hablando de eso, a mí se me ocurre que en la medida en que la mafia, por llamarlo así, el narcotráfico permeó todo en esta sociedad, ¿cierto? Claro. La política, las fuerzas militares, todo, y como que en la medida en que el narcotráfico también llegó y como que empezó a contratar trovadores, y empezaron a volver payasos, por llamarlo así, de esas cosas, también se retiró la academia. O sea, yo que pienso esa parte que de la academia estuvo al principio de los 80 y ya después se fue la academia y nos quedamos
Sí, porque por la ese ordinariez. fenómeno, sí, ese fenómeno trajo mucha plata. Sí, entonces mientras que por allá en los 80 a un trovador, supongamos en el restaurante Los Recuerdos, que ya no existe, lo quedaba enseguida de Astrocol, cuando quedaba por el Parque del Río, por el Parque Bolívar, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Hacían unos contratos, cuando yo ya era de la Junta, hacían unos contratos donde viernes y sábado en la noche siempre se mandaban a 2 trovadores. Era pues para ese momento un poco de dinero que le ayudaba a algunos trovadores a alivianar un poquito como las necesidades. Pero eso ya se fue perdiendo, ¿por qué? Porque es que mientras unos recuerdos ofrecían, digamos, por decir algo, 20.000, 30.000 pesos, a ti te hacían un contrato, Pablo Escobar, para que fueras a la Hacienda Nápoles por N cientos de miles de pesos. Entonces, eso también ya los trabajos empezaron, no, es que es más fácil ir a trovar, y es una trova espectáculo, nos dan de todo y nos pagan muy bien. Sí, eso es verdad, pero no digamos que ese fue como el coco de la trova, porque en ese momento teníamos la sociedad, el país totalmente... Sí, no fue ajeno. No fue ajeno, y vemos que ya muchos de los patrocinios, ahí se empezaron a ver también patrocinios de toda esta gente en los festivales, que no era plata, digamos, que entrara a la asociación como tal, sino que patrocinaban a ciertos trovadores. Sí, con sus empresas fachadas, con un poco de cosas que pasaron ahí. Entonces los trovadores podían conseguir su patrocinio, y era una buena plata que le entraba, independiente si ganaban o no. Sí, pero lo que yo remarco ahí, me parece muy interesante esto que me he ido encontrando en esto, es como esa parte cultural y folclórica empezó a ser dejada como de lado, Sí, por un show mucho más ordinario, pues. totalmente. Y lo peor es que el público se acostumbró a eso. Y ya lo otro lo veía como de viejitos, como de... Exacto, entonces pasamos a un show que era netamente o del campo, o de la ciudad, o ese contraste de que yo vengo del sector universitario, digamos, y usted viene, pero venga que aquí hay cosas de encuentro, hablar de las siliconas, hablar de lo que siempre se habló de Nacional y Medellín, pero más superficial, o sea, simplemente a que cuáles son los del Nacional, cuáles son los del Medellín, y pare de contar. Se perdió mucho del sentido de la trova, ya se cambió a ese sentido de show por show, y por lo que a ellos les gusta escuchar, y por lo que más gente levante o más trago se venda, y eso es verdad. Tuvimos una época de ese tipo de trova. Bueno, Silvia, entonces vamos como por el año 78 y llegamos al año 79, el festival que se ganó, el Bobo de Caldas. Sí. Contame cómo te acordás que fue la llegada del Bobo de Caldas a la trova. La llegada del Bobo de Caldas fue otro peldaño en la trova. Sí. ¿Por qué? Porque el Bobo de Caldas llegó, lo que venían de pronto haciendo los otros trovadores, muy afinados, de mucha musicalidad, supongamos Jorge Mario Hernandario, todos tocando su tiple, y llega el Bobo totalmente distinto, desentonado, con una desfachatez para trovar, lo que se le ocurría, sus manitos siempre en esta forma, él terminaba la trova y siempre hacía algo así. Y lo mismo el gorrito, que usaba un gorro negro, sí, que no era lo típico que uno venía viendo en los festivales del sombrero aguadeño, que es lo que más han utilizado los trovadores, él con una gorra negra, y no un trovador salido como de un momento a otro, como de un sombrero de un mago, ¿sí? Y barrió, o sea, el Bobo muy genial para componer la trova, si bien no era la trova más, con más métrica, eran unas trovas que lo decían todos, el contenido era bastante bueno, ingenioso, digamos eso, ingenioso. Más que una buena elaboración de trova, un ingenio tremendo para sacar de que muchas veces él se echaba el público encima, pero eso lo usaba a su favor después, hacía otra trova explicando qué quería decir en una trova. Sí, o sea, el Bobo
cuando llegó en ese 79 como que rompió todos los esquemas Totalmente. y sorprendió a todo el mundo. Es lo que uno percibe en los audios, Sí, es que la gente estaba fascinada con él. totalmente fascinada. Ok. Por esa época también, según los audios que yo estaba escuchando, entra John Jairo Pérez Sí, y entra también Alejandro Echavarría con que digamos, a diferencia del Bobo, fueron sensación, pero por lo contrario, por la musicalidad. ¿Cómo se exactamente. vivió eso en esa época? Bueno, ¿qué pasa? John Jairo Pérez pues salió de lo que anteriormente te había dicho, de ese trabajo en el Liceo Gilberto Alzate Avendaño. John Jairo pues allá hacían festivales antes de que John Jairo fuera un festival nacional. O sea, antes del Realmente. 79-80 ya hacían festivales Empezaban allá, por lo menos con la trova. Sí, empezaron con la trova a hacer festivalitos chiquitos o trabajos en el liceo, y John Jairo arranca muy musical, él tiene un buen oído, él de todas maneras pues canta, y lo mismo Alejandro Echavarría, siendo pues John Jairo mucho más joven que Alejandro. Sin embargo, sí, ahí arranca como el periodo otra vez de mucha musicalidad. Sin embargo, el Bobo sigue con su desentono, digamos, pero ahí pegado. John Jairo, una trova rápida, una trova que yo pienso que con un tanto de muletillas, con un tanto de muletillas, pero muy rápido para pensar y para hacer la trova, y esa musicalidad y el bailecito que él siempre tenía o ha tenido cuando trova, era muy pegajoso y llegaba mucho a la gente. Sí, ¿vos te acordás de esas tandas que hacían John Jairo con Alejandro Chavarría que se ponían a bailar y Sí, acelerar el totalmente. ritmo? Eso, ¿cómo se Aceleraban. vivía eso en el público? O sea, No, la todo el gente... mundo aplaudía, se levantaba también a bailar, o sea, eso levantaba público, digamos. Ajá. ¿Qué es? Independiente del contenido, bueno, malo o regular, levantaba público. Que eso no se veía antes en la trova. O No, sea, eso fue también una gran novedad. una Ajá. sensación porque se volvió un poquito, la trova un poquito parrandera, digamos, Sí. y la gente se gozaba eso también. Ok. Otro trovador de esa época que yo escucho mucho en los cassettes es Toño Arenas. El Toño Arenas, sí. El Toño Arenas, buena trova. Toño, un trovador venido de pueblo, de Yolombó. Una trova no musical, pero de muy buen contenido. Toño Arenas, de todas maneras, tenía una buena herramienta porque él era profesor. Fue profesor y como tal tenía mucha herramienta lingüística y de léxico para hacer una trova, si bien venía de pueblo, hacer una trova más cercana a este fenómeno de los estudiantes del área metropolitana, digamos, de los estudiantes de colegios, de los universitarios. Toño Arenas sí tenía una característica. Toño no se montaba a trovar en sano juicio. Toño le gustaba bastante el traguito y siempre se montaba con sus traguitos, pero genial también para hacer la trova. Bien construida, no muy musical, porque pues si estamos comparando John Jairo con él, eran muy distintos. El Toño Arenas lento para trovar, pero una trova bien pensada, con buen léxico, con buena En- formato, digamos. bueno, vos escuchaste mencionar o conociste a Augusto Vázquez Díaz. Augusto Vázquez Díaz fue el organizador de los primeros festivales. Augusto Vázquez, si mal no recuerdo, era uno de los de la Posada del Contento, Ajá. que ahí fue donde se empezó el movimiento. Te lo digo es porque mi papá estaba ya pues más metido con los trovadores, el movimiento de que había que hacer una asociación de trovadores como mejor dicho, para mejorar, digamos, las condiciones de los trovadores en cuanto a los festivales. O sea, una especie de sindicato. Una especie de sindicato. No, es que esa historia tal cual me la estás contando, así me la han contado los otros.
y ha sido una de las cosas que no sabía. Sí. Que entonces se creó Astrocol como para quitarle el festival. A Augusto Vázquez. Bueno, entonces el Bobo se ganó el festival del 79, se lo ganó Hernán Darío Hincapié. Ahí es la famosa trova, pues que yo digo que es quizás la trova más importante de la historia, que es la del Valle de la Burra. Sí. ¿Vos estuviste allá? ¿Te acordás de cómo fue ese momento o no? Sí, él fue diciendo que él habló del valle y todo el mundo lo silbó, porque se estaba hablando del Valle del Cauca. Digo que las mujeres más Lindas eran las del valle. Y luego, en la siguiente, porque todo el mundo lo silbó, dijo, pero que le había dicho era que las del valle, pero las del valle de Aburrada. Entonces ahí mismo todo el mundo muerto de risa, aplaudiéndolo. O sea, fue una trova genial. Genial era lo que te decía yo, que él salía, o sea, él de pronto cuando metía la pata, que se sentía que la gente no le gustaba, él eso lo empleaba para suavizar y atraer la gente. Luego siguió el Festival del 80, donde hubo una polémica muy grande, porque para mucha gente ganaba John Jairo Pérez. ¿Vos te acordás? Esa final fue de John Jairo con el Bobo también. Y para mucha gente, incluido John Jairo, el rey era John Jairo, pero como que se presionó para que el rey fuera el Bobo. ¿Vos te acordás de ese festival o de esa situación? Sí, de esa situación sí, porque incluso nosotros, John Jairo y yo éramos vecinos, y pues en mi casa John Jairo era como un hijo. Y nosotros fuimos a acompañar a John Jairo a ese festival, pero te cuento, allá había medio Liceo Gilberto Alzate Avendaño en ese festival. Eso fue ya en el Palacio de Exposiciones, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo pienso que ya ahí habían otras influencias, digamos, de platas y de cosas venidas de otros lados, y John Jairo era el que ganaba realmente, de verdad que sí, pues por el tipo de trova, y eso generó mucho descontento en el público y hasta violencia en el público, sí, hubo, cuando esas mesas eran de metal y eso, desde las que se cerraban y eso, volaron mesas, sillas, o sea, de verdad que fue dramática la situación. Es más, John Jairo, mi papá y yo salimos por otro lado, porque de frente no se podía salir, o sea, por la salida normal no se podía, nos tuvo que dar una vuelta por allá, pero sí. Sin embargo, yo pienso que uno definir entre un rey y un virrey realmente cuál de los dos debería ser o no, porque es como las reinas, uno se tiene que definir por algo, pero parejos, pero sí hubo cierta ventaja de John Jairo como trovador integral, digamos, frente al Bobo. Ok. Quiero que me conté un poquito, ahorita que mencionaste que John Jairo era muy cercano a tu casa, Sí. porque eran vecinos. ¿Cómo era ese John Jairo muy joven, ¿cierto? Como de 18 años? Sí, él todavía, no, menos porque él todavía está en el liceo. John Jairo, siempre tratando de explorar instrumentos musicales. Entonces John Jairo se iba para los llanos y traía un cuatro, y voy a aprender a tocar cuatro, voy a aprender a tocar guitarra, tiple, pues toda esa parte de musicalidad y acompañarse con eso. ¿Qué más te cuento de John Jairo? Pésimo en ortografía, él se enojaba mucho conmigo porque, supongamos, en esa época a los que iban a participar en el Festival de la Trova, el colombiano, les sacaba tremendo reportaje, pero ellos previamente tenían que hacer unas trovas para mandarlas, entonces yo era la que le corregía ortografía y todo, él se enojaba porque yo las corregía con un lápiz rojo. Y yo vení, comas, puntos, mayúsculas, pero siempre muy inquieto como por mejorar su ritmo, por ser mucho más ágil, y entonces ahí muchas veces por mejorar su ritmo metía mucha muletilla. Una de las más famosas de John Jairo es Eso a mí me maravilla, y si tú buscas muchos de las grabaciones de las primeras tantas de John Jairo, en muchas partes decía Eso a mí me maravilla, sí, y entonces eso nos propusimos en la casa, cada que llegaba, venga pues John, Eso a mí me maravilla, y buscamos, quita esa muletilla, pues realmente que es fea y que no hace una trova tan espontánea y tan bien pensada. Cada que tú le metes en el segundo verso decía Eso a mí me maravilla. Pero estudioso del verso también John Jairo, entrenaba mucho. Si bien mi papá no fue nunca un trovador de espectáculo, sí le ayudaba a John Jairo por lo menos en el entrenamiento en la casa, y se podían pasar toda una noche trovando, ensayando, digamos.
Y John Jairo es cosecha de don Leonel Betancourt, ¿cierto? Sí, claro, ¿Vos conociste a don Leonel en en esa el época o Gilberto no? Alzate, porque profesor del Gilberto Alzate, Leonel Betancourt, el papá de, de Pucheros. Con él fue que se empezó todo el movimiento en el Gilberto y es cosecha del Gilberto, de don Leonel. Y así por esa época de John Jairo, ¿quién es más aliado del Alzate? Mm, no, John Jairo, Tal vez Fosforito, algún medio no, por ahí. mira, yo te cuento que eso es muy interesante. En esa época ya estaban Leonardo Díaz, Gilberto Díaz, John Jairo Pérez, Bernao, Héctor Mario Herrera, que era del Liceo Antioqueño, Humberto Moncada, Ovidio Moncada, que eran también del Liceo Antioqueño, Ospina, no recuerdo el nombre. Oscar Ospina. No, uno muy joven, es un ingeniero de la Nacional, Nelson de la Pava, eran como del mismo grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Mi papá, en medio de su afición, organizábamos cada mes un festival en mi casa que se llamaba La Frijolada. Entonces, cada mes había una frijolada, los frijoles verdes de mi mamá se volvieron famosos. Entonces, mi papá invitaba a los trovadores, y allá nunca faltaba Leonardo Díaz, Gilberto Díaz, Bernao, Héctor Mario Herrera, John Jairo, pues porque era como de mi casa, John Jairo mucho tiempo pasaba en mi casa, y Fosforito en esa época no trovaba. Fosforito trabajaba en una panadería al frente de mi casa. Entonces, los sábados que hacíamos el festival, pues en mi casa siempre se dejaba la puerta abierta. Fosforito, los ratos que tenía, se venía de la panadería a escuchar trovas en la puerta de mi casa. Entonces, en mi casa, pues siempre hemos sido como muy acogedores de la gente. Entonces, mi papá le decía: venga, mijo, entre, venga, trove. Y ahí arrancó Fosforito a trovar. Realmente ahí pues, y ya se fue puliendo de otro modo, pero ahí empezó, en las frijoladas. Esa frijolada no tiene nada que ver con la rueda del chocolate, ¿o? No, la rueda del chocolate fue en Astrocol, Ajá. que la organizamos Diego Duque y yo. Una forma de los viernes reunir a los trovadores, de que habláramos de temas de literatura, de trova, de hablar de otros tipos de trova existentes en el mundo. Entonces se hacía la rueda del chocolate, realmente se hacía chocolate, casi siempre con pan de queso. Bueno, aprovechemos ahí para hablar entonces bien de la creación de Astrocol. O sea, habíamos quedado en que había sido como una especie de sindicato. Por ahí alguien me contó, no recuerdo quién fue, que la idea ya vino como después de haber ido a un festival de Manizales. Dijeron, pues ¿cómo así que en Manizales ya tiene un festival nacional y nosotros no? O sea, porque de alguna manera el festival de aquí era departamental. Sí. Entonces vinieron como con esa espinita, más lo del sindicato. ¿Y qué recordás de la creación de Astrocol? O sea, No, yo no ¿quiénes intervinieron ahí? Yo no estuve en eso. Álvaro Mejía fue Sí. pues como el de los Yo no más. estuve en esa creación realmente, en nada. Mi papá sí, y por lo que yo sé, y después cuando yo ya fui presidente de Astrocol, lo que se gestó ahí fue con Álvaro Mejía. Y Álvaro Mejía por muchos años fue presidente de Astrocol, realmente, y se fueron uniendo los trovadores alrededor de esto. Se nombraron ellos una junta directiva. Mi papá estuvo, mi papá no estuvo en la primera junta directiva, pero ahí estuvieron García, del que me hablaste, Gustavo García, que yo sepa pues por la historia que tengo, Álvaro Mejía, Camacho, Carlos Mario, un ingeniero que trabajaba en ENCA, creo. ¿Quién más estaba ahí? Y ya los trovadores, Mario Tierra también estuvo ahí. Ellos fueron como los que empezaron con todo este movimiento, digamos, esa junta. Pero qué bonito eso, porque había como unos ideales muy, muy puros, ¿no? O sea, eso de generar espacios para la tertulia, para la cualificación de los trovadores, era como una cosa muy bonita, ¿no? Sí, y una forma de encontrarnos porque los festivales no se daban todo el año. Sí, y entonces se pasaba meses como sin ese interactuar entre los trovadores. Entonces era una forma también de convocar, de que vinieran, de que habláramos y de que también se trovara. Entonces en la rueda de chocolate cogía al tiple, cualquiera, los que supieran tocar, y arranquemos.
Era bien, bien bueno, bien interesante. Sí, muy bonito esa parte. Háblame de Mario, como cuando lo conociste, cómo era. Pues A mí me llama mucho la atención de Mario, que en audios que tengo el del 80 ya tenía un montón de poesía escrita. O sea, Mario toda la vida ha tenido esa vocación. sí, Mario, o sea, yo pienso que más que trovador ha sido un compositor, porque Mario tiene también mucha música. Mario y Antonio, su hermano, ¿sí? Y Mario yo creo que fue de los fundadores de Astrocol, trovando también muy bien, ¿cierto? Mario es un poeta, o sea, las trovas de Mario son poesía, todo el tiempo. Y Mario siempre, o sea, siempre lo vi, no es que desde los primeros festivales Mario participó. Mario participó, eso sí, no le quite el sombrero a Mario. En esa época Mario se enojaba y eso hubo un problema en uno de los festivales, creo que fue en uno de los de Manizales, porque alguien trató de quitarle su sombrero. A Mario no le gustaba quitarse su sombrero, entre sus cosas, pues de entre las cosas que uno tiene. Bueno, ¿Te acuerdas de alguna otra anécdota de Mario o de peleas de trovadores? sí, sí, en Cuéntelas tranquila, Manizales. que si algo usted me dice después, no, Yo borre esa, listo. yo la borro. Efraín. Efraín Castaño. Efraín Castaño era también un trovador, no muy brillante, pero trovador, bueno. Y él se creía que era yerbatero, ¿sí? Es más, él vendía hierbas junto al Palacio Nacional, ahí tenía el puestico de venta de hierbas, ¿sí? Efraín. De los primeros festivales que yo fui a Manizales, pues muchas veces yo no iba a trovar, sino a ayudar en la organización y todo, ¿cierto? Pues con los trovadores de acá. Y por las noches también teníamos allá la costumbre de jugar diccionario. Una cosa que la impuso Diego Duque y fue muy interesante, era por decir algo, ponían una palabra, minutillo, y entonces todo mundo en una hojita escribía lo que pensaba que era la definición de minutillo. Entonces, supongamos alguien decía ya, las estaba, segundillo, las estaba parte de una sesentava parte de un minutillo. Entonces todos votaban las definiciones y se le iban dando puntaje al que, al que más votación tuviera. Listo. Pero eso sí, el que menos votación tenía una pena. Y una de las penas, supongamos Efraín no participaba en eso, casi los que estábamos ahí éramos los estudiantes, los universitarios, bueno. Y en una de esas Efraín ya se había ido a dormir, era tarde en la noche y Humberto Moncada le tocó la pena. Y le dijimos, Humberto, la pena suya es que tiene que ir a arrancarle un pelo a Efraín. Entonces ustedes saben cómo es Humberto, y Humberto pues con todo, con todo su parabernal y como es de charro, se fue y le arrancó y resulta que Efraín no estaba dormido. Él se dio cuenta de que Humberto le había arrancado ese cabello. Pues al otro día me coge a mí, que era la única mujer en ese momento, a decirme, venga niña, usted me tiene que decir qué hicieron con ese cabello, porque yo sé que me van a hacer un maleficio, para que yo no gane este festival de trova, para que se me olviden las trovas. Me dice, o también le he hecho un maleficio. Eso fue muy charro, él se enojó mucho, estuvo enojado con nosotros, que hay toda la estadía en Manizales. So, de las anécdotas charros con Efraín por la reacción de él, porque como él estaba tan metido en sus hierbas, en sus cosas, él pensaba que todo el mundo le iba a hacer maleficio. Eso fue uno. Y en Manizales también de Toñito, el abandonado, Arcila. Toñito en ese festival fue pucheros. Y entonces Toñito por allá no lo pillamos, como dormíamos casi todos juntos, por allá él por la madrugada repitiendo trovas de las que le iba a decir a pucheros. Él hablaba consigo mismo, con mí mismo, y repetía trovas, pues preciso. Se las escuchamos y se montó al festival y fue la que les hizo. Toñito también un personaje muy chévere. Esas idas, más que de festival, te cuento, Aldo, que las idas a Manizales era una convivencia. Una convivencia porque nos alquilaban o una casa o un piso del hotel para toda la delegación de Antioquia, entonces era la camaradería, el compartir con los trovadores, muy interesante las convivencias realmente. Como las convivencias fue el Festival del Capiro. Sí, claro.
Y contame de ese festival, pues que afortunadamente tenemos algunos audios de eso Sí, por del este tu Festival papá. del Capiro. Eso fue un festival que se hizo por allá como en el 83, si no me equivoco. El festival era solo de los trovadores, realmente, solo de los trovadores de Astrocol. Eso lo organizó Diego Duque a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque donde estuvimos el Capiro era de la ACJ. Y allá estábamos como ACJ, John Jairo Pérez, Diego Duque y yo, que también pues trabajamos de voluntario en la CJ y organizamos el festival. Diego era pues como la cabeza de ese festival, con empresas como DIR Licores, se consiguió como el patrocinio para la tarima, para los premios y todo. Nos fuimos para allá todo un fin de semana, los trovadores, estuvimos allá, bueno, desayunábamos, almorzábamos y comíamos todos juntos. Un festival buenísimo porque no estaba como la presión del público, de que es que tenemos que ganar, de que es que hay plata, no, era el Festival del Capiro simplemente, y una convivencia muy deliciosa, muy deliciosa. Compartir con los trovadores fue Que ese excelente. fue un festival que se ganó el ratón de la floresta. Sí, Humberto Y se lo Moncada, ganó a, a ver, a Bernado, si no no, me equivoco, al de la volqueta, ¿cómo es? a, a Santiago Espina, ese era el que yo te decía, Santiago Espina, Santiago Espina. Que le decían cómo era el que de la volqueta. El Eh, niño de la volqueta, no. ¿Cómo le decían? Sí, era como el rey de la volqueta o algo. Y en ese festival habían participado ya trores, estaba el Bo, habían participado en trores muy buenos. Sí, claro, porque es que como era como la convivencia fueron prácticamente todos los O trovadores. sea, en esa época, digamos que los reyes de la trova no eran como tan endiosados, No, no. o sea, seguían siendo como. Los mismos Y nos trovadores. eliminaban y no se ponían Ah, bravos. nada. Allá también tuvimos a un par de esposos que trovaban, Óscar Ospina y Luz Marina, que ya para ese entonces creo que se habían ido a vivir a Estados Unidos y vinieron a ese festival. Realmente pues buenísimo, ya ahí venían pues otras trovadoras que no se presentaban mucho a los festivales, pero que la que te decía yo, Margarita de Buenaventura, la Madre de la Montaña, Miriam Maldonado, la Inquieta del Vergel, Luz Marina, ahí estuvieron ellas por lo menos compartiendo con todos. Ok. ¿Vos te tocó, conociste la historia del atraco que hubo en un festival nacional de la trova? Claro, si mi papá era de los organizadores Ah, bueno. en el Palacio de Exposiciones, Y contame cómo fue que eso. se les robó, terminaba el festival terminaba bien tarde, tipo 3 de la mañana, pero todos los que estaban, supongamos, encargados de los bares, de las entradas y todo, en una de las bodegas se reunían a contar la plata, a ver qué les había sobrado, en hacer el inventario, digamos. Ujú. Y en uno de esos y ya la policía se había ido. ¿Por qué? Porque la policía la tenían contratada hasta que saliera, digamos, el último espectador. El último borracho. Sí, el último borracho, sí, realmente. El último borracho. ¿Y qué pasó? Se quedaban ellos solos. Pues se entraron y en la bodega los cogieron a todos. Creo que fue a Diego Duque, a mi papá, no me acuerdo si a Carrasquilla. Leonardo Díaz creo que también estaba ahí y les robaron todo. O sea, fue muy angustiante, pues porque de todas maneras un atraco no le gusta a nadie y triste porque hubo pérdidas para la asociación, que siempre nos manteníamos como a ras con las cosas y que todo el producido de una noche como esa era grave. Digamos que yo en la primera parte que voy a hacer de este documental voy a cubrir del 75 al 83, entonces tenemos que terminar con Jorge Carrasquilla. Y pues casualmente pues en estos días que ya partió. ¿Qué me puedes contar de Jorge? Pues cuando lo conociste, lo que significó para la Bueno, trova, para la asociación. sí. Jorge, pues más o menos del corte de Jorge Mario Correa, de Hernán Darío Incapié, de Miguel Ángel Zuluaga. Él fue el compañero por mucho tiempo de Miguel Ángel Zuluaga. Y era un contraste muy bonito, porque Miguel, una persona muy calmada, digamos, muy sonriente todo el tiempo, y Jorge, bravo. Jorge tenía su carácter, hasta trovando era fuerte, pero de un corazón inmenso. O sea, una cosa es uno referirse a Jorge, a la apariencia de él de ser un Doberman,
a la nobleza del corazón de Jorge. O sea, uno escuchar a Jorge, supongamos conmigo, ¡ay, tan linda! Tan cariñosito así, pues haciendo frases como de un niño, súper genial. Jorge, una persona cariñosa dentro de su caparazón, una persona muy tierna, buen compañero, organizadísimo, porque él también estuvo en la junta de Astrocol. Yo pienso que esa junta fue de los que más impulsaron, digamos, Astrocol, que fuera una organización relevante en el país, de que se diera a conocer, no solo en Antioquia, sino a nivel país, por lo organizados, porque él de todas maneras era una especie de embajador, de negociador, de llevar proyectos grandes junto con Diego Duque, que eran muy buenos amigos ellos dos. Si bien cuando peleaban, Diego tenía su genio también, y en la junta estaban juntos, sí, en esa época, pero supremamente organizado Jorge, excelente también en la trova del mismo corte, lo que te decía pues de ese grupo. ¿Y cómo era la dinámica al interior de esas juntas? ¿Se trabajaba en mucha armonía? ¿Había muchas peleas? No, de mucha armonía. O sea, siempre hay disensos en cualquier tipo de agrupación, pero se llevaban en buenos términos, y como todos hemos tenido, todos los que pasamos por la Junta por lo menos, el mismo norte de mejorar las condiciones para los trovadores. Esa era la idea. La idea de esas juntas era, bueno, vamos a llevar la trova a que la conozcan en todo el mundo, y lo segundo, mejorar condiciones para los trovadores, porque era una realidad, muchos trovadores no tenían forma, mejor dicho, eso fue una luz para ellos para sostenerse, una forma del único trabajo que tenían. Entonces había que tratar de abrir otro espacio diferente al festival para que tuvieran un sustento y llevarle a sus familias, que eso es una realidad pues. Entonces en eso se enfocaba esa junta, y en eso se enfocaba Astrocol realmente. Me llama la atención eso que acabaste de decir, porque Jorge Mario Correa me lo dijo en estos términos, me dijo, eso era gente de una extracción muy humilde. yo nunca había escuchado un eufemismo tan bonito para decir que eran muy pobres. Sí. O sea, esa gallada de la trova, por llamarlo así, ese gremio, la mayoría eran de muy bajos recursos. Sí, sí, uno sabía gente que muchas veces se iba sin haber comido nada en el día a buscar algo. Entonces ahí fue donde empezaron como todos esos contratos, digamos, con los restaurantes, todo, y entonces uno realmente escogía quiénes iban, de acuerdo, como decía uno, bueno, son buenos trovadores, la están pasando mal, que vayan ellos. O sea, te cuento que realmente que de la junta alguien fuera a trovar, ya porque lo pedían por decir algo, no tiene que venir Jorge Carrasquilla con Diego Duque, pues un pedido específico con nombres, pero el resto cuando nos decían, no, ustedes mandan trovadores, listo. Siempre tratamos de que fueran buenos, pero también de cubrirle algunas necesidades. También era una labor social, digamos. Pero muy bonito y además muy interesante eso de que ustedes a través de Astrocol generaron empleos, o sea, y crearon una profesión que no existía. Ah, sí. Pues porque antes de eso, antes de Astrocol, y yo menos que antes de los primeros festivales, nadie contrataba trovadores. O muy poquito, pues, de pronto, como venía a hacer lo que se decía un pategrillo, sí, que era unas trovitas y ya. Pero sí, ahí se empezaron por lo menos a organizar, y de que fuera la asociación quien contrataba. Sí, lo que te decía, como mejorar las condiciones. Bueno, Silvia, hablemos de los jurados. ¿Cómo fue la evolución de los primeros jurados hasta lo que tenemos hoy? Bueno, de lo que yo recuerdo, pues, como de las primeras veces, era más jurados escogidos, digamos, con diferentes tintes. Político, entonces iba el político, así no supiera nada de trova, pero allá lo sentaban. O porque era uno de los patrocinadores que decía, pongan a este de jurado, ¿sí? Algunas veces, pues por lo menos acertaban y llevaban alguno que supiera por lo menos algo de poesía, algo de literatura, como para suavizar ahí un poquito. Pero ¿qué veía uno en los jurados? Lo primero era que, lo que te decía ahora, no tenían un esquema para definir cuántas trovas iba a hacer cada trovador, sino que los jurados se dejaban llevar por el público. Si el público estaba animado, sigan. Si la tanda les estaba gustando a ellos también y estaba muy charra o muy polémica, listo, sigan.
Y entonces habían tandas que duraban hasta que, mejor dicho, hasta que alguien decía, no, ya no más, que es que ya la voz tampoco les va a dar. Eso fueron como lo primero, no había estandarización en la forma de calificar. Ya de ahí se fue evolucionando y entonces si bien escogían personajes, pero sí personajes más metidos como en el campo de la poesía, de la literatura. A mí me llamó la atención una vez hablando con un rey de la piquería vallenata que me dijo que los ítems de calificación que ellos tienen, de los ítems fundamentales para ellos es la musicalidad. En los inicios de la trova se tenía muy en cuenta que el trovador fuera afinado o no. Para nada. Eso era el que más levantara público. La realidad, pues, el que más levantara público, ese era, ¿cierto? Y lo mismo, importante, que es que, pues, lo que yo he dicho en el jurado, uno no puede ser como una momia en el jurado. Hay trovas que dan risa, y entonces uno se tiene que reír, ¿cierto? Es natural, es normal, y no quiere decir que por eso, no, ya el jurado se está riendo, como me han dicho, el jurado es riendo, entonces es el que va a ganar. No, es que hay trovas que son divertidas, que hacen reír y uno se ríe, ¿sí? Pero realmente al principio no, al principio de verdad que era el que más público levantara y el que le gustara al jurado, eso no importaba cómo me calificara. Digamos, la dinámica de los festivales de esos primeros años del 76 y todo eso, a la de ahora ha evolucionado mucho, o sea, me refiero a los sistemas de eliminación, el tema de los dados para empezar la tanda, eso empezó desde el principio, la salida con el trove compañero. Vos que tuviste la oportunidad de estar en los primeros festivales y estar en estos, ¿esto ha cambiado mucho o en esencia es lo mismo? No, los dados siempre han existido. La campana siempre ha existido. ¿Sí? Eso sí es desde siempre, ¿cierto? Porque los dados son una tradición también de juego, digamos, de azar. Y bueno, eso sí. Bueno, Silvia, pasando ya como a un tema más personal, entonces vos, gracias a tu papá, te vinculaste a la trova y pues sí, hasta el día de hoy no te has podido desvincular. No te has podido librar de los trovadores. No. Pero también trovaste entonces. Sí. ¿En qué año fue que estuviste activa trovando? Yo estuve activa trovando cuando todavía estaba en bachillerato, que no había pasado en la universidad. Trové tipo del 80 al 83 más o menos. En el 80 participé, el 81 participé en el Festival Nacional. Ya de ahí, en el 83, ya empecé la universidad y sí me alejé de la parte de trovar. Sí, porque yo he sido más bien nerda toda la vida y la parte de estudiar me interesa más, pero sin embargo seguí vinculada a Astrocol. Y ahí hicieron elección de junta y yo fui 2 veces presidente de la asociación. ¿Y tu papá siempre estuvo muy vinculado con Astrocol, Sí. con todo lo de la trova? Sí, mi papá primero como aficionado, entonces fue a los primeros festivales, pero mi papá ha sido como muy entrón y entonces se iba a saludar a los trovadores y se hacía amigo, sí, y se hacía amigo de ellos. Es más, mi papá cuando vino Vargasville a trovar, antes de que Vargasville fuera rey, digamos, de los mentirosos, él trovó. Él vino a un festival, yo me acuerdo que fue en el Palacio de Exposiciones, y él vino muy solo, y mi papá lo vio, se le acercó, él vino muy nervioso a aconsejarlo y todo, y bueno, le tomó los datos, y bueno, como era mi papá, y apoyó mucho a Crisanto. Y así fue como surgiendo mi papá esa amistad con ellos, y ya lo llamaron a Álvaro Mejía a que lo ayudara en la asociación, y mi papá todo el tiempo estuvo apoyando la asociación. Y el papá, pues, fuera de trovar, que no era el mejor, el calentador, sí, como apoyar a los trovadores, y con lo que te decía yo de la frijolada en la casa, fue acercando y siguió todo el tiempo, y papá hasta el día que murió con los niños. Después arrancó mi papá con los semilleros de los niños, ahí estuvo La Hormiga, Keyson, todo ese grupo. ¿Quién más estuvo ahí? Loquillo, es de ese mismo grupo. Mi papá era el que los llevaba, Camándula, los llevaba, los traía, que a Confama, que a una parte, que un festivalito. Y ya después pues siguió con los grandes, y después lo último que mi papá hizo fue fundar los de los viejitos, digamos, y organizaron
otra especie como de asociación que se llamó Piotropa. Ese Piotropa funcionaba y les dio todo el apoyo a la Casa de la Cultura de Sabaneta. O sea, ya se reunían cada 8 días a trobar, a hacer sus presentaciones. ¿Y cómo era ese tema de la grabación de los cassettes? O sea, ¿eso era sagrado para él? Sagrado. Él se conseguía ¿cómo se llama? Las grabadoras. Quemó grabadoras por montones. El consumo de pilas en mi casa, miedosísima, pues, porque mi papá se armaba de pilas. Y entonces... ¿Y por qué de pilas? Pues no eran grabadoras de... No, porque supongamos para llevarla a los festivales tenía que ser de pila, no tenía dónde conectarla. Entonces se llevaba, se armaba de pilas. O sea, en el mercado era más importante las pilas para el festival que la carne. Entonces se armaba de pilas y calculaba cuánto se iba a gastar, compraba cassettes por montones y se iba para el festival a grabar. Y mi papá decía algo, mija, cuando yo me muera, por favor en la caja me echan todos los cassettes que tengo grabados de los festivales. Entonces yo le dije, papá, qué pena no, eso no se puede ir con vos. Y me decía, ¿por qué no? Yo, ¿y dónde queda la historia? Entonces yo le decía, no, yo le cumplo cualquier otra solicitud menos esa. Sí, porque es que además había que empacar los cassettes con muchas más pilas. Sí, con más pilas, y no, pues, ¿cómo le doy? Pilas para la eternidad no han inventado. Sí, pero papá... Sí, ya como para ir finalizando, ¿cuáles eran los trovadores favoritos de tu papá y tuyos? O sea, como esos trovadores, pues hay muchos muy buenos, muchos trovadores muy buenos, pero digamos el gran favorito de tu papá igual y el gran favorito tuyo, o los grandes favoritos, pues como por... Por muchas razones, yo te digo el de mi papá, primero. El de mi papá, John Jairo Pérez, porque mi papá, John Jairo Pérez para mi papá, más que como trovador, mi papá lo consideraba su hijo, ¿sí? Es más, John Jairo es el padrino del hermano menor mío, de Diego. John Jairo desayunaba, almorzaba y comía en mi casa, ¿sí? Entonces mi papá adoraba, amaba a John Jairo Pérez. Entonces ese fue el trovador favorito para mi papá. Para mí, el trovador favorito, hay dos trovadores favoritos, uno porque lo siento como de mi sangre y el otro por bueno. Es César Augusto de Tancur Pucheros, para mí el mejor trovador por muchos años, y Héctor Mario Herrera porque es mi hermano de corazón. Héctor Mario vivió muchos años en mi casa, por situaciones difíciles de él y lo consideramos el hermano, y hasta el día de hoy Héctor es el hermano del alma de nosotros, de todos los de la familia. El mono fue muy buen trovador, muy excelente trovador también, él nunca fue rey, pero muy buen trovador también.